Bienvenidas nuevamente a Smart Channel. Reanudamos nuestra entrega semanal después de una pausa que esperábamos fuera más corta. Pero bueno, aquí estamos de vuelta con todo el entusiasmo para compartir con ustedes conocimientos sobre ciencia, cultura y tecnología. Aquí les dejo el capítulo de hoy. Hoy quiero compartir con ustedes un tema de actualidad y de mucho interés, especialmente para los profesionales que dedican día a día sus esfuerzos en crear ciencia, cultura y desarrollo. Me refiero a la Ley 20.241, conocida como la Ley I+D. El pasado 11 de julio se publicó en el Diario Oficial la Ley 21.755, que en su artículo 29 prorroga la vigencia de la Ley 20.241, que establece un incentivo tributario a la inversión en investigación y desarrollo hasta el 31 de diciembre de 2035. La Ley 21.755 es una ley miscelánea que, entre otras materias, agiliza permisos y trámites para proyectos tecnológicos con beneficios como la depreciación acelerada y con programas de Corfo y ANIT que financian las primeras etapas. La ley al Congreso Nacional. Se destaca como antecedente que el crecimiento económico como condición esencial para el desarrollo del país es de suma relevancia. Se dice que sin crecimiento económico no puede haber bienestar generalizado o reducción sustantiva de la pobreza. Y en segundo lugar, se tiene en cuenta la mantención del crecimiento, el cual requiere innovación, aun cuando, entre paréntesis, digamos desde ya, la ley no comprende la innovación propiamente tal. En cuanto a los objetivos del proyecto, según el mensaje eran aumentar la inversión privada en investigación y desarrollo y, en segundo lugar, crear un instrumento tributario que incentive la inversión. A 10 años de implementada la ley, veremos que el primer objetivo solo se ha cumplido parcialmente y en un muy bajo porcentaje o nivel. Los conocimientos en el ámbito científico o tecnológico, la que podrá ser básica o aplicada. Así, define la investigación básica como aquella que consiste en trabajos experimentales o teóricos que se emprenden principalmente para obtener nuevos conocimientos acerca
de los fundamentos de los fenómenos y hechos observables con prescindencia de si tienen una aplicación o utilización determinada. Igualmente, define la investigación aplicada, que, de acuerdo a la ley, consiste en trabajos originales realizados para adquirir nuevo conocimiento. Sin embargo, está dirigida fundamentalmente hacia un objetivo práctico específico. Muy común en nuestros legisladores es extenderse en descripciones que no apuntan a ilustrar adecuadamente el sustantivo clave. ¿Entiende usted que es obtener nuevos conocimientos acerca de los fundamentos de los fenómenos y hechos observables, con prescindencia de si tienen una aplicación o utilización determinada? Al legislador se le supone sabio. Se espera de él que se exprese con calidad, certeza y sobre todo que sea sintético. Por eso, para aportar en claridad, podemos decir, en suma, que la investigación busca generar nuevos conocimientos científicos y tecnológicos a través de trabajos originales o teóricos, generales o específicos. En este sentido, la ley uruguaya es un ejemplo de claridad al definir la investigación como aquella que consiste en trabajos originales que se realizan para obtener nuevos conocimientos, sin hacer esa innecesaria distinción entre investigación básica y aplicada. Otro ejemplo de buena técnica legislativa es la Ley Española de Impuestos sobre Sociedades, la que define la investigación como la indagación original y planificada que persigue descubrir conocimientos y una superior comprensión en el ámbito científico y tecnológico. Nuestra ley I+D también se encarga de definir otros conceptos, como desarrollo experimental, en adelante indistintamente desarrollo, el cual, de acuerdo a la ley, consiste en trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos existentes obtenidos de la investigación y o la experiencia y está dirigido a la producción de nuevos materiales, productos o dispositivos, a la puesta en marcha de nuevos procesos, sistemas y servicios, o a la mejora sustancial de los ya existentes. Se comprende el desarrollo también de programas informáticos siempre que dicho desarrollo dé lugar a mayor conocimiento, con el objeto de resolver en forma sistemática una incertidumbre científica o tecnológica, o permita generar un mejoramiento sustancial e innovador en algún proceso, producto y o servicio. En esta parte, la ley uruguaya es nuevamente más precisa. Incluso parece ser que su texto es copiado por la ley chilena. La ley uruguaya define desarrollo como los trabajos sistemáticos que aprovechan los conocimientos obtenidos de la investigación y o la experiencia para desarrollar nuevos productos, bienes y servicios, procesos de producción o mejora de estos. En tanto, la ley española
define el desarrollo como la aplicación de los resultados de la investigación para la fabricación de nuevos materiales o productos, para el diseño de nuevos procesos o sistemas de producción, así como para la mejora tecnológica sustancial de materiales, productos, procesos y sistemas preexistentes. En suma, para entender, el foco se debe tener puesto en la producción de nuevos productos resultantes de la investigación previa ejecutada. En otros países como España, se habla de I+D+I, es decir, de investigación, desarrollo e innovación. Y así la ley española define la innovación tecnológica como la actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras sustanciales de los ya existentes. Afirma que se consideran nuevos aquellos productos o procesos cuyas características o aplicaciones desde el punto de vista tecnológico difieren sustancialmente de las existentes con anterioridad. Aquí lo que puede establecerse como punto principal es que la innovación debe generar un avance tecnológico. De este modo, se integran los tres elementos fundamentales para obtener un avance real desde la situación actual que enfrenta un país frente a la ciencia. La ley I+D chilena se extiende también en aquellas actividades de investigación o desarrollo que no se consideran como tales. Y en su articulado menciona las pruebas y evaluaciones una vez que un prototipo se transforma en un material, producto o proceso comerciable que tengan como fin inmediato sus inserciones en el mercado. Las mejoras, adaptaciones y análisis de carácter rutinario, repetitivo o menor, aplicadas en materiales, productos, servicios o procesos, aunque en ellos se utilice la tecnología. Agrega las modificaciones estéticas o menores de aplicaciones ya existentes para diferenciarlas de otras. Agrega los cambios periódicos o de temporada de materiales, productos o procesos, la promoción de aquello que sea resultado de investigación o desarrollo, la adquisición de propiedad intelectual o industrial, cuando ésta consista en el objeto principal de las labores de investigación o desarrollo, y finalmente se excluye la realización o contratación de estudios de mercado y de comercialización. En resumen, podemos decir que las exclusiones apuntan al proceso postproducción, a la etapa de comercialización y marketing. Sigamos avanzando y veamos ahora cuáles son los beneficios tributarios que establece la ley I+D. En primer lugar, un crédito tributario del 35% sobre gastos en investigación y o desarrollo. La base de este crédito es el total de los pagos por concepto de gastos corrientes y la cuota anual de depreciación de los bienes físicos del activo inmovilizado
siempre que estos bienes físicos sean adquiridos en el marco de un proyecto de investigación y desarrollo. Este crédito es imputable contra el impuesto de primera categoría que grava las rentas del ejercicio en que se produjeron los desembolsos efectivos de los gastos, o se dedujo la cuota anual de depreciación en su caso, y según corresponda. El remanente que pudiera existir no da derecho a devolución, pero podrá imputarse contra el impuesto de primera categoría que corresponde pagar en los ejercicios posteriores debidamente reajustado. El monto de la inversión no puede exceder del equivalente a 15.000 unidades tributarias mensuales, de acuerdo con el valor de dicha unidad al término del ejercicio respectivo. Hoy, equivalente más o menos a 1.040 millones de pesos. Un segundo beneficio es el consistente en la rebaja a la determinación de la renta líquida imponible del 65% de los gastos en que se incurra con motivo de un contrato de investigación y desarrollo como gasto necesario, aun cuando estos no sean necesarios para producir la renta del ejercicio. No se puede hacer uso al mismo tiempo de la rebaja como gasto que establece el numeral 11 del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta respecto de los pagos incurridos en virtud de contratos de investigación y desarrollo certificados que den derecho a los beneficios tributarios establecidos en la Ley I+D. Estos gastos pueden ser deducidos hasta en 10 ejercicios comerciales consecutivos contados desde que se generaron dichos gastos. Se dice que la suma de estos beneficios permite a las empresas chilenas recuperar hasta el 52,55% de sus inversiones en investigación y desarrollo. Monto este del 52,55% que surge de aplicar el 65% sobre la tasa del 27% del impuesto de primera categoría, más el 35%, que es el que corresponde a la rebaja como crédito. Describamos ahora algunos de los gastos deducibles. En un primer grupo se encuentran aquellos gastos corrientes de investigación y desarrollo, tales como las remuneraciones y honorarios por los servicios personales prestados por personas naturales. Al menos el 50% de estos gastos deberán corresponder a actividades que se lleven a cabo dentro del territorio nacional. También se encuentran en esta categoría los gastos directos en las actividades de ejecución del proyecto, tales como materiales, insumos, reactivos, servicios informáticos, análisis de laboratorio, material bibliográfico y otros componentes necesarios para llevar a cabo el proyecto. Se agregan los contratos con personas jurídicas para la prestación de servicios relacionados directamente con las actividades del proyecto. Y nuevamente se señala que al menos el 50% de estos gastos deberán corresponder a actividades que se lleven a cabo dentro del territorio nacional. En cuarto lugar,
Se mencionan los gastos en arrendamiento, subarrendamiento o usufructo y cualquier otra forma remunerada de cesión del uso o goce temporal de bienes muebles o inmuebles, siempre que sean necesarios para desarrollar el objeto del proyecto. Se agregan los gastos incurridos en la constitución de la propiedad industrial intelectual o de registro de nuevas variedades de vegetales en los términos ya indicados. Finalmente, los gastos de servicios básicos asociados al proyecto, tales como agua, luz, teléfono, internet, entre otros, con algunas limitaciones en cuanto al monto. En una segunda categoría se encuentran los gastos en bienes físicos del activo inmovilizado para la investigación y desarrollo, dentro de los cuales se cuentan aquellos incurridos en la adquisición o fabricación de equipos e instrumental requerido para la ejecución del proyecto. Estos desembolsos, indica la ley, pueden incluir gastos de seguros, traslados e internación y todos los accesorios necesarios para el funcionamiento y puesta en marcha de los activos señalados. Además, se consideran las inversiones en edificación e infraestructura y aquellas inversiones para la adquisición o compra de inmuebles requeridos para la ejecución del proyecto. Cuando abordemos un caso práctico, también abordaremos algunas observaciones que es bueno incorporar en el análisis de la incidencia del gasto y de crédito, en la situación en que un proyecto no es certificado versus el escenario en que sí lo es. A propósito de lo anterior, hablemos de la certificación. Los proyectos de I+D deben ser previamente certificados por Corfo. No se tendrá derecho al crédito sino una vez obtenida dicha certificación por parte de la Corfo. La certificación, de acuerdo al artículo 25, permite a Corfo cobrar un arancel a los contribuyentes por dicha certificación de proyectos o contratos presentados, el que se incorporará al patrimonio de esta entidad y en ningún caso será restituido al solicitante, ni aun en el evento en que el proyecto o contrato de investigación y desarrollo sea rechazado. El monto de este arancel, que tiene por objeto financiar una parte de los costos del procedimiento establecido en la ley para la certificación de los contratos y proyectos de investigación y desarrollo, no podrá exceder el 4% del costo total del proyecto o contrato y en todo caso no podrá ser inferior a la suma de 10 unidades tributarias mensuales. El pago de este arancel será considerado como un gasto necesario para producir la renta para los efectos del artículo 31 de la Ley de Impuesto a la Renta. Sigamos avanzando. En cuanto a los requisitos, en primer lugar, Corfo verificará que las propuestas o contratos sean extramuros, contratos con terceros externos y proyectos intramuros, o sea, realizados con recursos internos de la empresa, cumplan con los siguientes requisitos. En primer lugar, que las actividades tengan por objeto realizar I+D. En segundo lugar, los costos involucrados sean
consistentes con las condiciones observadas en el mercado. En tercer lugar, se requiere ser contribuyente de primera categoría y declarar renta efectiva determinada según contabilidad completa. Y finalmente, presentar una solicitud de certificación a Corfo, acompañando desde luego los antecedentes que sustentan dicha solicitud. La ley también establece límites. El monto mínimo por invertir en I+D es de 100 unidades tributarias mensuales, aproximadamente 7 millones de pesos. Y como ya dijimos, también establece un tope máximo anual del crédito tributario que no puede exceder las 15.000 unidades tributarias mensuales, algo así como 1.040 millones de pesos. Para estimular, incentivar el uso del beneficio de certificación, se suele decir que permite a las organizaciones, independientemente de su tamaño, campo tecnológico o cuantía de su presupuesto destinado a este tipo de actividades, en primer lugar, aportar transparencia de cara a las administraciones públicas sobre el contenido en I+D de sus proyectos. También se señala que ayuda a los gestores de las empresas a discernir si la inversión que van a llevar a cabo es adecuada, considerando el contenido del proyecto. En tercer lugar, se señala que también permite sistematizar los proyectos de I+D, mejorar su gestión, estableciendo objetivos y metas que ayuden a controlar los recursos asociados al logro de estos. En cuarto lugar, se menciona que evita la pérdida de trabajo susceptible de generar tecnología propia, marcas o patentes, a través de las cuales se puedan obtener beneficios adicionales por transferencia de tecnología o desgravaciones fiscales. También resaltamos la identificación de los riesgos asociados a la actividad I+D para poder definir mejor los mecanismos de control que ayuden a reducirlos o eliminarlos. Otros beneficios son los que se indican en la lámina. No queremos extendernos más de la cuenta en esta parte. Hablemos ahora de los datos. Se dice que de 3.000 empresas que hacen I+D en Chile, el 8,5% usan el beneficio. Se menciona también que en el periodo 2012-2024, los proyectos certificados por Corfo ascendieron a 1.313 proyectos, de 731 empresas por más de 980.000 millones de pesos. Un dato revela que las MIPYMES aumentaron en un 119% los montos certificados, pasando a representar del 1% en 2023 al 10% en 2024. Se menciona también que el 62% de los montos certificados provienen de regiones fuera de la región metropolitana
liderada por Los Lagos con un 28,4% y Valparaíso con un 14,6%. En cuanto a los sectores con mayor certificación histórica, se mencionan los rubros de alimentos, comercio, retail, la industria química. Y también se menciona que en el año 2024 destacaron la pesca y acuicultura, la minería, metalurgia extractiva y el sector agrícola. Otro dato que se menciona especialmente por Corfo es que 250 millones de dólares dejan de usarse como beneficio al año en Chile a través del financiamiento de más investigación, contratación de personal especializado, compra de equipamiento o mejora de procesos. Este dato evidentemente se encuentra en relación al presupuesto de la ley. También se menciona que la tasa de innovación empresarial en Chile alcanzó un 10,7% en el año 2022, lejos del 50% promedio de países desarrollados de la OCDE. También en este punto se menciona que la tasa de retorno de inversión en I+D en empresas chilenas asciende al 30%, casi el doble del retorno a la inversión en capital, que alcanza el 16%. Sigamos revisando algunos datos que resultan de interés para los efectos que pondremos más adelante. En Chile la inversión en I+D ha variado entre el 0,31% y el 0,41% del PIB. El promedio de la OCDE es 2,7%. En Chile el gasto total en I+D es 0,7% del PIB, mientras Finlandia alcanza en este punto un 3,5% del PIB. Otro dato es que en Chile solo el 30% de la inversión en I+D es realizada por el sector privado, y en los países de referencia este porcentaje supera el 65%. A enero de 2025, según datos del Ministerio de Ciencias, Tecnología, Conocimiento e Innovación, Chile invierte el 0,36% del PIB en investigación y desarrollo, valor que permanece virtualmente inamovible desde hace 2 décadas. Se proyectó llegar a un gasto en I+D del 1% del PIB. Sin embargo, la realidad es que seguimos muy lejos de esa cifra, que en cualquier caso es menor a la mitad del 2,72% de gasto promedio en I+D que tienen los países de la OCDE. En cuanto a las industrias que mayormente utilizaron el beneficio el año 2024, es posible encontrar la pesca y la acuicultura con un 33% del monto certificado, más de 22.600 millones de pesos. Le sigue minería y metalurgia extractiva con el 19% y 12.950 millones de pesos. Más atrás
se sitúa agricultura con un 15% y un total de 10.511 millones. Y finalmente la industria química con un 18%. Veamos algunos casos de éxito apoyados por la ley I+D. En primer lugar, el ciclo completo del acero de un edificio, cuyo propósito fue aumentar la productividad en la construcción. Se incluyó el ciclo completo del acero desde el diseño del acero por parte del ingeniero, pasando por la ubicación y envío a una máquina de corte y doblado hasta la instalación en la obra. Otro caso son las fachadas industrializadas. Fachadas adaptables fabricadas off-site para reducir tiempos de ejecución, ruido y residuos en obra, que busca mejorar la eficiencia energética y el confort de las viviendas. También encontramos el caso de la construcción acelerada de pavimentos en hormigón, que consistió en el desarrollo de una tecnología que permite la prefabricación y montaje individualizado de módulos de hormigón, lo cual se traduce en mayor durabilidad, reducción de CO2 y residuos y una habilitación inmediata del tránsito, disminuyendo los tiempos de construcción de días a horas. Este proyecto, este producto, se utilizó en la ampliación de las instalaciones de la minera Los Bronces. Y el resultado fue 8 torres de 6 pisos, con un importante retorno de la inversión. Finalmente, contamos el caso de los lodos y hongos en la industria de la madera, que consistió en el uso de lodos y hongos para la fabricación de biomateriales aplicables a la construcción. Hagamos a continuación un análisis crítico respecto de las posibles razones de la baja utilización de la ley. Una primera razón podría estar en la poca difusión de la ley. Según un reporte de la Unidad de Inteligencia de Negocios de Corfo, en el periodo 2020-2021 se implementó una fuerte estrategia de difusión masiva con una intensa agenda de actividades de promoción y acompañamiento a la ley I+D en su etapa de postulación, las cuales tuvieron como objetivo aumentar el conocimiento general de este instrumento de intervención pública, fortaleciendo el conocimiento sobre el gasto en I+D a través de este beneficio fiscal en el país. En este periodo 2020-2021 se llevaron a cabo más de 230 talleres, charlas y orientaciones personalizadas con un alcance de más de 5.500 participantes en total. Las actividades de difusión de la ley se han extendido hasta hoy. Incluso existe un calendario de las charlas programadas desde septiembre de 2025 en adelante. Luego, es posible afirmar que la divulgación de la ley ha sido intensiva, de modo que se descarta que el desconocimiento de la normativa sea una causa de su baja utilización.
No obstante, dejamos sentado un dato. El 46% de las empresas manifestaron desconocimiento respecto de la totalidad de la ley, a pesar de ser usuarios activos de esta. Una segunda razón del bajo rendimiento de este instrumento legal podría ser la complejidad del mecanismo para materializar el proceso. Algo de esto podría haber. Es decir, que la percepción ciudadana, especialmente a nivel de las medianas y pequeñas empresas, sea que el mecanismo resulta ser engorroso, poco claro frente, por ejemplo, a otros beneficios tributarios como la recuperación de IVA por compras del activo fijo. No estamos de acuerdo ni creemos que se trate de un mero papeleo, como ha dicho Jocelyn Olivari, gerenta de innovación de Corfo-Ley I+D, cuando señala, comillas, a las empresas que realizan I+D y que me leen les digo que tienen una gran oportunidad al frente de ustedes. No requiere conexiones especiales, no demanda equipos de abogados tributarios, no necesita años de preparación, requiere una sola cosa, que estén haciendo investigación y desarrollo. El resto, comenta, es papeleo que podemos resolver juntos. Cierro comillas. Según la encuesta aplicada a 130 empresas con proyectos vigentes ante Corfo en enero del año 2017, y de la que da cuenta el sexto informe sobre estudio de evaluación de la Ley de Incentivo Tributario a la Inversión en I+D de 13 de marzo de 2017, elaborado por el Centro de Análisis Intelis y la Facultad de Economía de la Universidad de Chile, el 67% de las empresas considera el proceso de rendición y seguimiento técnico engorroso y poco integrado con otros procesos de subsidios en Corfo. Quisimos e intentamos a través de correo electrónico conversar sobre el tema con la señora Olivari, pero lamentablemente no respondió nuestra solicitud. Una tercera posible causa de lo mencionado, del poco aprovechamiento de esta normativa, podría estar en que la ley no considera como actividad a la innovación tecnológica. La innovación tecnológica, como define la ley española, es la actividad cuyo resultado sea un avance tecnológico en la obtención de nuevos productos o procesos de producción o mejoras sustanciales de las ya existentes. Se consideran nuevos, para efectos de la ley española, aquellos productos o procesos cuyas características o aplicaciones, desde el punto de vista tecnológico, difieran sustancialmente de las existentes con anterioridad. La respuesta a la guía de preguntas frecuentes de la propia página web de Corfo sobre el punto indica: aparte de actividades de I+D, ¿considera la ley la componente innovación? Pregunta un usuario. La respuesta es: no la considera. El incentivo tributario solo aplica sobre las actividades de I+D y no sobre las actividades que corresponden a innovación. Es importante mencionar este punto porque en algunos trabajos y papers sobre la ley I+D que hemos revisado, se habla por los autores de innovación, lo cual no es correcto. Finalmente,
podría estar la razón de fondo en que se perciba que el incentivo tributario no resulta atractivo. Para las startups, el crédito tributario no es atractivo al inicio porque estos emprendimientos no generan utilidades en sus primeros años. Al efecto se plantea que la estrategia debería ser doble. Primero, aprovechar subsidios y financiamiento no reembolsables en la etapa temprana y segundo, documentar bien los gastos desde el comienzo para que cuando la empresa tenga utilidades pueda certificar y aplicar el beneficio. También se señala la dificultad de las pymes para utilizar el incentivo tributario. En Chile existen más de 900.000 pymes que representan el 84% de las empresas. Sin embargo, estas representan un promedio de 17,1% de las certificaciones durante el periodo 2012-2017. La ley se encuentra desalineada con los intereses de los pequeños y medianos empresarios que normalmente experimentan estrés financieros y problemas en el flujo de caja y que no tienen la capacidad para realizar inversiones con resultados a largo plazo y alto grado de incertidumbre, como es la naturaleza de los proyectos de I+D. Quizá la solución sea la implementación de un mecanismo dual que acompañe un inicial proceso formativo de las competencias al interior de las pymes, apalancado con un subsidio o préstamo que ayude a sentar las bases para la inversión en I+D a corto plazo. Otro dato: el 12% de las empresas manifestaron como limitante para percibir el beneficio de la política pública la necesidad de percibir utilidades en el periodo tributario respectivo. El 44% de las empresas manifestaron una mayor necesidad de apoyo por parte de los ejecutivos en el periodo de postulación y de ejecución, así como también de una mayor presencia en el terreno para conocer el quehacer de las empresas beneficiarias. En conclusión, resulta evidente que las soluciones deben orientarse a promover un mayor uso de la ley por la vía de, primero, extender expresamente los beneficios a otros tipos de contribuyentes y no únicamente a empresas que pagan el impuesto de primera categoría, o aquellas que no tienen como giro principal el realizar actividades con fines de lucro, como los centros de investigación y las universidades, y hacer a estas entidades beneficiarias también de la ley respecto de sus servicios internos o los que puedan prestar a externos usuarios de la ley I+D. En segundo lugar, cabe destacar que cerca de la mitad de las empresas manifestó como elemento deseable un mayor acompañamiento de Corfo, que es la agencia encargada de las postulaciones y seguimiento de los proyectos. Esta inquietud debe ser abordada por la autoridad, incluso proponiendo cambios legislativos oportunos y no simplemente limitándose a extender la vigencia de la ley cada 10 años sin un análisis de su éxito o fracaso frente a los objetivos definidos.
A continuación, y para ver en qué se traduce numéricamente el beneficio o los beneficios contemplados en la ley I+D, les presento 3 casos, 2 de los cuales tomamos del sitio InnovaCorfo, que hace una comparación de los beneficios de invertir a través de la ley I+D versus utilizar el método que llamaremos general o tradicional establecido en la ley de impuesto a la renta. Comencemos. En la pantalla que se exhibe se contiene la hipótesis de inversión con incentivo I+D, en la que resulta un pago final de impuesto de 47.350.000 pesos, destacándose la rebaja del 35% por concepto de crédito, que, como puede observarse, se rebaja una vez determinada la renta líquida imponible, es decir, afecta a impuesto. Pero antes de determinar el monto del impuesto a pagar, y que, como suelen decir los contadores, representa una inyección a la vena, a diferencia del gasto, que es uno de los conceptos a rebajar para llegar a la renta líquida imponible. En la siguiente pantalla se describe la situación o caso 2 en que el contribuyente inversor en I+D no utiliza la ley especial, sino el régimen general de los artículos 29 y siguientes de la ley de impuesto a la renta. Es decir, no se trata de un inversor acogido a la ley I+D. De este modo, tal inversor solo puede acogerse al descuento del 100% como gasto necesario para producir la renta, calculado sobre los desembolsos efectuados o, lo que es lo mismo, el monto invertido. Así, su impuesto final a pagar asciende a 72.900.000 pesos. A continuación, y en tercer lugar, agregamos por nuestra parte una tercera hipótesis, aquella en que se modifica la ley I+D para alzar el beneficio de rebaja de gasto del 65% al 100%, debido a lo que argumentaremos más adelante. En este escenario se produciría un menor pago de impuesto ascendente al 9,45% del 27% correspondiente a la tasa del impuesto de primera categoría, y así se completaría dicho 27% de no pago por concepto de desembolsos en I+D autorizados desde luego. Es decir, en el caso no certificado, no acogido a la ley I+D, el contribuyente debe pagar una diferencia mayor de 25.550.000 pesos por concepto de impuesto a la renta, lo que representa un 25,55% respecto del ahorro de 52,55% y que asciende a los 52.550.000 pesos, que beneficia al inversor acogido a la ley I+D. En este tercer caso, se obtendría un mayor ahorro de impuesto total ascendente al 62%, lo que podría tornar más atractivo el beneficio. La situación descrita se presentaría del modo que se exhibe en la siguiente pantalla. Hablemos ahora sobre las diferencias entre ambos mecanismos respecto del gasto.
Según la ley I+D, en su artículo 5, inciso 4, el contribuyente tendrá derecho a rebajar como gasto necesario para producir la renta el monto de los pagos efectuados conforme a los contratos de investigación y desarrollo debidamente certificados en aquella parte que no constituye crédito, y aun cuando los gastos por las actividades realizadas en virtud de dichos contratos no sean necesarios para producir la renta del ejercicio, pudiendo ser deducidos hasta en 10 ejercicios comerciales. Ahora, de acuerdo con el inciso 7 del mismo artículo, los contribuyentes no podrán hacer uso de las franquicias establecidas en el número 11 del artículo 31 de la Ley sobre Impuesto a la Renta respecto de los pagos incurridos en virtud de contratos de investigación y desarrollo certificados que den derecho a los beneficios tributarios establecidos en la Ley I+D. Un primer comentario que nos merece esta norma es que la Ley I+D establece una verdadera presunción de derecho al señalar que los gastos incurridos en investigación científica y tecnológica son necesarios para producir la renta, aun cuando los gastos por las actividades realizadas en virtud de dichos contratos no sean necesarios para producir la renta del ejercicio. Además, establece que los desembolsos, ya sea en la parte en que dan derecho a crédito, como en la parte en que pueden ser descontados como gastos, en ningún caso constituyen gastos rechazados al no aplicárseles el artículo 21 de la Ley sobre Impuesto a la Renta. Por el contrario, si se opta por el régimen que llamamos general y se rebajan los gastos en virtud del ya señalado artículo 31, número 11 de la Ley sobre Impuesto a la Renta, esos gastos no gozan de la calidad de ser necesarios para producir la renta y en consecuencia son susceptibles de fiscalización por parte del Servicio de Impuestos Internos, quien podría objetarlos, rechazarlos y determinar consecuentemente diferencias de impuesto. En este punto nos parece que la ley es discriminatoria, pues estamos frente a un mismo tipo de gasto, solo que en un caso el inversor se acoge a la ley I+D y en el otro no lo hace, por lo que estimamos que debió actuarse en consonancia y modificarse el artículo 31, número 1 de la Ley sobre Impuesto a la Renta y reconocerse, tal vez en una norma separada, que las inversiones que no se someten a certificación también tienen la calidad de ser necesarios para producir la renta, pues aunque se entiende que el propósito sea forzar de alguna manera la utilización de la ley I+D, que ya sabemos es muy baja, estimularía de todos modos la inversión en investigación y desarrollo, que es lo que importa al final del día. De lo dicho, también se desprende una discriminación respecto del inversor de la ley I+D, pues solo se le permite rebajar el 65% del gasto. En cambio, al inversor del régimen general, la ley le permite descontar el 100% del gasto, con la eventual contingencia, claro está, de ser fiscalizado. Por lo dicho, estimamos que debería corregirse esta situación para evitar la evidente distorsión que se produce, porque mal que mal, la diferencia final
al momento de determinar el impuesto a pagar, o sea, el beneficio tributario entre ambos mecanismos, como dijimos, es del 25,55%, valor que no representa un gran monto, sobre todo si el inversor fuera de la ley I+D cuenta con otros créditos o remanentes de crédito que puede imputar al impuesto a la renta del respectivo periodo, créditos como lo que tienen los propietarios de empresas sujetas a régimen de renta atribuida sobre la renta que se les atribuye y que es equivalente al que resulte de aplicar la tasa del impuesto de primera categoría que hubiere afectado a dichas cantidades. Luego, al visualizar el efecto que tendría en la misma comparación, hacer un ajuste a la ley I+D, aumentando el aprovechamiento del gasto desde el 65% al 100%, podría significar un mayor incentivo tributario que estimule el uso de la ley, haciendo que los beneficios de ella sean más atractivos y suficientes.